Listo, vamos a dar inicio con la sesión. Les voy a pasar unas diapositivas acerca del tema, que son textos expositivos. Muy bien, tenemos textos expositivos. Los temas que estamos viendo, en este caso, nos van a llevar a diferentes aspectos en los cuales un texto nos puede ayudar a realizar un tema en específico. Primero que nada, vamos a ver los análisis de texto y sus formas. Es decir, cada texto puede variar. Dentro del periodismo tenemos diferentes como son la noticia, la crónica, la entrevista y el reportaje. Todos ellos caen dentro de la categoría de periodismo, todos ellos caen dentro de la categoría de periodismo, pero obviamente hay una diferencia en cuanto a la intención y cuanto a las características externas e internas de cada uno de estos, por decirlo así, apartados dentro del periodismo. Déjenme ver quién llegó. Listo. Seguimos. Tenemos lo que es la forma narrativa. Todas las formas narrativas, como ya lo hemos visto, que obviamente aplican a historias que contamos, tienen características muy específicas. Por ejemplo, trata de hechos o acontecimientos en un tiempo. Tiene una estructura de secuencia. Sé que hay, obviamente, algunas excepciones. Digo, los ejemplos más claros son las películas, que de repente hay algunas que empiezan a narrar de atrás hacia adelante. Hay otro tipo de, digamos así, historias que se empiezan a narrar también igual, pero por lo regular es un orden cronológico. Utiliza conectores temporales y ordinales, es decir, siempre está especificando en qué tiempo se desarrolla esa historia. La forma descriptiva expone cualidades y partes o funciones de un ser objeto. Todas estas funciones o formas nos ayudan a entender cuál es la finalidad del texto expositivo. Muchos de ustedes, cuando me pasaron sus respuestas, muchos compañeros mencionaron a la mayoría sus mascotas. Y es curioso, muchos dan por descontado que sabemos qué tipo de mascota es. Y me encontré con muchos casos que describían a un animal, pero no describían en sí qué era, si era un perrito, un gato, una rata, un pajarito. Entonces, todavía ahí nos hace falta ser un poquito más específicos. Forma argumentativa es causa y efecto, es decir, si hago un raciocinio y yo se lo digo a otra persona, pues esta persona me va a responder con un argumento. Textos sociales. El informe, se hace en las empresas, el contrato, no se diga en un mundo laboral, el acta que lo hacemos o lo hacen desde que nacemos para informar de un acontecimiento, y el currículum vitae que nosotros lo externamos o lo damos para que alguien sepa de nuestras características o estudios. Posteriormente, un momentito. ¿Alguien entró? Bueno. Posteriormente, tenemos los textos y su forma en cómo transmiten la información. Son divulgativos o especializados, es decir, dan a conocer una información o dan a conocer datos relevantes dentro de ciertas características. Si tú compras una revista, por ejemplo, los que les gusta la ingeniería, pues va a estar enfocado a desarrollos, características de maquinaria. Si tú compras una revista acerca de comida, bueno, va a traer recetas, va a traer tips de cómo elaborar un platillo. Bueno, son explicativos y al mismo tiempo son divulgativos y especializados. ¿Qué tipo de estructura? Introducción, desarrollo y conclusión, es decir, paso 1, paso 2, paso 3. Esa es una estructura.
¿Qué características? Objetivos. No se da la opinión. ¿Por qué? Porque estoy divulgando algo. Es decir, no estoy dando mi opinión, estoy divulgando una situación para que alguien más la conozca y él diga si es bueno o es malo. Si no, ya deja de ser un texto expositivo o explicativo. Tercera persona e impersonales, es decir, no lo voy a, no lo voy a manifestar como si fuera solamente algo mío, porque pues no lo descubrí a lo mejor en su totalidad, me basé en otros estudios. Vocabulario preciso y denotativo, es decir, que denota, que hace notar una situación. Ejemplos, un orden lógico, como lo habíamos visto en la introducción, desarrollo y conclusión, conectores, títulos, negritos subrayados. ¿Para qué? Para enfatizar los datos, para enfatizar la información y para enfatizar todo lo que yo considere que es lo más relevante. Estructura del texto expositivo. Ya lo habíamos visto en la introducción. El desarrollo y la conclusión. En la introducción se da a conocer el tema, se ordenan lógicamente las ideas y se hace una recapitulación en la conclusión. Todo esto nosotros pues de alguna otra manera ya lo manejamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cuando damos una estructura a un texto que se nos pide, ya sea un contrato, ya sea un reporte en el trabajo, qué fue lo que pasó con una maquinaria, qué fue lo que pasó con un incidente, si estamos, no sé, en un área donde hay salidas de objetos y llegadas de objetos, bueno, pues hay que de alguna otra manera explicar qué fue lo que pasó cuando no llegó un objeto, cómo se actuó, qué fue lo primero, qué fue lo segundo, qué fue lo tercero, etcétera, etcétera. Porque esos son procesos. Al tener un proceso claro, pues eso nos ayuda un poco más a entender cómo se hacen las cosas. Aquí vamos a ver la clasificación de textos. Tenemos literarios y textos que de alguna otra manera no se consideran literarios, y ahorita lo vamos a ver por qué. Tanto la narración, la descripción, el diálogo son literarios porque se dan muchas libertades en el sentido de cómo lo quiero narrar. Ya habíamos visto que hay gente que le gusta narrar las cosas de atrás adelante. Incluso nosotros en nuestra vida cotidiana lo hacemos. Muchas de las veces, cuando tú piensas en una explicación, lo primero que dices es, bueno, déjame te cuento primero qué fue lo que pasó. Entonces dices, uno, dos, tres. Y otra gente dice, bueno, para todo esto primero había sucedido algo. Ah, ok, ya te están poniendo en contexto. Es una libertad que el género narrativo se da. Una descripción, si por ejemplo ustedes describen a su familia, ¿cómo lo hacen? ¿A quién van a describir primero? Los que están casados describen a la esposa y luego los hijos, o primero se describen a ustedes, si le dicen cuántos integrantes y quiénes la forman, mi esposa, mi hija, mi hijo, bueno, cada quien lo va a describir probablemente de diferente manera. El diálogo, obviamente, pues es una libertad porque es un diálogo, no es un te contesto esto, me contestas con esto otro. Hay gente que contesta preguntas con otra pregunta. Ahora, los géneros que no son literarios, el texto expositivo, científicos, tecnológicos, didácticos, divulgación, consulta, esos exponen, es decir, no van a adornarlo, van a decir nada más lo que es. Cualquier revista que hable de tecnología es el mejor ejemplo. El texto informativo, el periódico, el texto histórico, anuncios, no pueden tener características del género literario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el periódico no va a contar una historia. Eso se lo dejas a las personas que van a ser, no sé, que les dicen editorialistas que hacen su opinión. Pero el periódico tiene que dar una noticia tal cual es. No puede darse lujos de adornarla con esto, con lo otro. Y si lo hace, pues obviamente por eso se les considera que tienen una cierta tendencia a diferentes cosas. Texto histórico, pues nada más lo que pasó o lo que se estudió y que se considera que se averigua que pasó. No voy a poner cosas de más ni voy a poner cosas de menos. Anuncios, uff, chequen la sección del norte, por decirlo, donde vienen todos los anuncios de trabajos, de carros, etcétera, etcétera. Son miles y miles y miles. Y casi todas dicen lo mismo. ¿Por qué? Muy sencillo. Casi todas dicen lo mismo porque no pueden salirse de un parámetro, de un contenido que es específico en los anuncios. Cuando se vende un carro, casi todos los carros dicen en buen estado.
aunque sean mentiras, tú vas a ver el carro y de repente ya trae un tallón o trae otra cosa, pues no que en buen estado, bueno, así lo pusieron, en buen estado, pero no puede ir en buen estado ya que en él pasé los mejores tiempos de mi vida. Pues eso a la gente que lo va a comprar no le interesa. Yo quiero que esté en buen estado, que las llantas estén bien, que el volante pues todavía esté manejable, no que esté duro. Entonces, todo eso no puede llevar adornos. Vamos a ver un ejemplo. Texto expositivo uno, el agua. Si se fijan, la primera pregunta es, ¿cuál es el tema del artículo? Pues lo tenemos muy sencillo, el agua. ¿Qué es el agua? ¿Por qué es importante para la vida humana? Ya, eso es toda la introducción. Tengo dos preguntas. Ahora, ¿cuál es el desarrollo? Más preguntas que caen dentro de la introducción. ¿Cuánta agua necesita una persona? ¿Cuánto consumimos por persona? ¿Para qué actividades utilizamos agua? ¿Todo el mundo tiene acceso a agua potable? ¿Podemos tener escasez en el futuro? Y vienen muchas preguntas que se van a desarrollar y que provienen de la introducción. Conclusión, el resumen de la fundamental. Todo lo anterior que viene en el desarrollo cae dentro de la conclusión. Bibliografía, bueno, ¿de dónde me basé? ¿Qué artículos? ¿Qué links? ¿Qué videos? Etcétera, etcétera. Y revisión, características y corrección. Eso pues ya lo hace la persona que está pues, revisando el libro. Todo esto nos va a ayudar a entender un poquito más de cuando a nosotros se nos pida, y es un ejemplo que ustedes a lo mejor pues lo van a ver mucho en su área laboral, es, dame un reporte porque hubo un incidente, porque la máquina no funcionó. Tan sencillo como les voy a poner un ejemplo. Déjenme quito esto. Hace, ¿cuánto fue? Hace 2 semanas fui a un centro comercial y por lo regular pues yo soy el que hace las compras. Entonces al momento que compré un jamón, de una marca que se llama Capistrano, pues ya fui, lo pagué y todo, dije, oye, está en buen precio, voy, lo pago, excelente. Cuando llego al carro, por lo regular, saco la hoja, la hojita de que te dan, el ticket de pago, y veo, pues, lo que supuestamente te dices que te ahorraste. Y mi sorpresa fue que de repente, oye, aquí dice que me ahorré 43 pesos, pues, pero pues ¿cómo? Si el jamón costó 140, fueron 2 paquetes. Fui y me regresé sin el jamón, solamente con el ticket. Y cuando fui a ver el refrigerador, dije, no, no me equivoqué, está rebajado. No sean 140, deberían de ser, ¿cuánto? 55 pesos o algo así. Estaba muy barato. Y así va, estaba próximo a vencerse. Le tomo una foto. Voy con la empleada y le digo, oye, ¿sabe qué? Pues esto así, ya saben, mire, me cobraron esto. Ok, déjame preguntar. Habla al departamento y me pide de favor que llene un formato. Y empiezo a llenarlo. Mi nombre es tal, mi teléfono tal, mi correo tal, y describa el incidente. Bueno, pues el incidente fue que el precio del jamón estaba más caro de lo que estaba erróneo. Dices tú, bueno, ¿y esto como que para qué? Pues no es más fácil que me dieran el dinero. Bueno, esos tipos de texto son los que después a las personas les van a pedir y les van a decir, ¿y qué hiciste? Porque la tienda le va a decir, oye, ya teníamos 140 pesos y tú regresaste la diferencia. Quiero saber qué pasó. Ese tipo de textos son los que nosotros nos vamos a encontrar en las áreas laborales. No pueden ir adornados. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí lo tenemos. Un momentito. Vamos a ver. Estoy ocupado. Una disculpa.
Tenemos textos periodísticos, la noticia, la entrevista, el reportaje y la crónica. La noticia obviamente pues narra una situación, la entrevista pues es la recopilación de un texto de lo que alguien dijo a través de preguntas, el reportaje pues es una investigación y la crónica es obviamente una exposición o cuenta los hechos o narra de alguna otra manera qué fue lo que sucedió. Si se fijan, cada uno de estos tiene diferentes cuerpos o diferentes, por decirlo así, situaciones. Por ejemplo, la parte de la entrevista, la introducción, el cuerpo, que son las preguntas y las respuestas, y el cierre. La entrevista tiene narraciones que hace la persona, tiene declaraciones, etcétera, etcétera. Todos estos textos periodísticos, nosotros pues obviamente por lo regular los leemos. Cuando nos encontramos una noticia, pues se nos dice tal cual es. Cuando vemos una entrevista, conocemos algo nuevo. Cuando veamos una crónica, analizamos paso por paso. Y el reportaje es un formato todavía más completo. ¿Por qué? Porque lleva una estructura desde que empezó la situación hasta que terminó. Ahora, dentro de esto tenemos los textos expositivos históricos. Monografía, por ejemplo, desarrolla solamente un tema en este caso y concluye, por decir algo así, una situación o concluye algo que tú probablemente no conocías en base a una investigación que se hizo a una persona. Es decir, introducción, desarrollo y conclusión, pero sobre todo emplea la característica de la tercera persona gramatical y lenguaje formal. ¿Por qué? Porque es una monografía, es decir, te va a brindar información. ¿Qué es diferente con la biografía? La biografía no la haces tú, sino la biografía la va a hacer una persona a la que probablemente tú entrevistas o una serie de situaciones que tú investigaste. Eso es una biografía. ¿Qué características tiene? Bueno, tiene que llevar un orden cronológico, si no, pues deja de ser una biografía. Es todo menos eso. Ahora vamos con los textos expositivos escolares. Un reporte de investigación, cuando se lo lleguen a pedir, organizado en introducción, desarrollo y desenlace, referencias, esquemas, mapas, figuras. Características internas, recurre a conocimientos previos, se expone nuevos, es decir, si tú descubriste algo, lo puedes poner. Textos expositivos escolares, un guión de exposición, cuando les toque por ahí a lo mejor exponer en alguna clase, bueno, debe de llevar una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué características? Bueno, se plantea una situación, como lo dice en el planteamiento del tema, ideas principales y una conclusión. ¿Qué debe de llevar como características internas? Que son, pues obviamente, las palabras, oraciones enunciativas, tecnicismos y argumentación. Si yo considero que no es importante, por decir algo, separar la basura orgánica, bueno, pues yo debo de dar mi argumento. Si considero que es muy importante, bueno, voy a dar oraciones enunciativas, es decir, que despliegan una información técnica con argumentos, sí, pero con lenguaje técnico correspondiente y una argumentación. Básicamente, ahí está. Básicamente a eso se refieren los textos expositivos. Como pueden ver, no son situaciones muy complicadas, porque de entrada, pues la mayoría de lo que vemos nosotros nos los facilita el periódico. No hay una situación a lo mejor en la cual yo tenga que reportar. Es diferente si a mí me piden un texto en el cual yo tenga que describir una situación o algún otro dato. ¿Por qué? Porque pues, simplemente tengo que saber cómo redactarlo. Básicamente ese es el tema que van a estar viendo en estos días. Creo que ya varios de ustedes ya entregaron la actividad, entonces no hay mayor problema. No sé si tengan alguna duda, alguna dudilla por ahí que haya quedado, digo, de entre las actividades. No, Norma, ya recibí tu correo con la actividad. Ya, pues ya mañana la reviso y ya subimos la calificación para que estén tranquilos. ¿Dudas?
No hay dudas. Perfecto. Entonces, pues, nadie levanta la mano, todo está tranquilo. Vámonos a... Maestro, Mande. y es que estaba comiendo, Aprovecho. gracias. El cuestionario 4 también, ese todavía no lo revisa. Lo estoy revisando, pero pues haz de cuenta que bueno, creo que todos estuvimos en la misma situación. ¿Cuándo fue? El jueves, no, miento. Si jueves por la tarde, ya empezó a hacer gestos el mantenimiento que le dieron a la página, o sea, y pues el viernes, en teoría, iba a estar funcionando desde la mañana y pues no pude, o sea que no. Voy a tener que darme el tiempo para revisarlo en Semana Santa para que ya todo esté calificado. Digo, al final de cuentas, como les he dicho, si ustedes ya entregaron, no se preocupen, tengo que revisarlo y fueron realmente 2 días en los cuales pues no se le pudo avanzar mucho a la revisión. Hasta hoy en la mañana pudimos, creo que quedó en la madrugada ya el sistema bien a bien. Este, no te preocupes, Norma, tú sigue comiendo, no te preocupes. Ok, gracias, maestro. Ok. Gracias a todos por estar aquí el sabadito. ¿Alguien más dudas? Si no, nos despedimos ya para descansar todos. Es algo rápido. Bueno, creo que entonces nos vemos, espero ahora sí, el jueves de la otra semana. Revisen bien los foros, entren a los foros, entren a la actividad. A partir del lunes va a estar la otra actividad de la siguiente semana y obviamente se les va a dar más tiempo debido al mantenimiento. Entonces, tampoco se me estresen mucho por eso. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Un saludo y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Que descansen todos. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.